un asuntazo. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasó ayer en la llamada protesta contra la gentrificación? Esta protesta que se dio en el ámbito de los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La protesta ciertamente fue pacífica, ciertamente, pero dentro de la protesta hubo los encapuchados de siempre, los bienvenidos encapuchados, anarquistas, indefendibles e impunes, quienes con palos, con piedras, con martillos, con cadenas, se acercaron al museo universitario, muy cerca de la avenida Insurgentes, y con pintarrajearon bardas, rompieron cristales de esta construcción bellísima, por cierto, y nadie los detuvo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se está protestando contra la gentrificación. Poca gente entiende qué es gentrificación y de esto vamos a hablar el día de mañana con Enrique de la Madrid, quien por cierto le entró muy duro al tema, con algunos cuestionamientos de nuestra parte, desde luego, en el periódico El Universal. Vamos a hablar con él mañana, pero hoy hablemos de la marcha. Primitivo Olvera, coordinador de este espacio, a quien agradezco mucho haberme cubierto estas semanas de ausencia no deseada, le entró muy bien a lo siguiente. Dice Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que este desorden ocurrió, sí, muy bien, que estuvo muy mal y lo lamenta, sí, muy bien, pero que no fueron detenidos los agresores, los violentadores, los cometedores de delitos, porque el ámbito universitario debe respetar la soberanía y por ello no intervino la policía de la Ciudad de México. Entonces le pedimos a Primitivo que le entrara a fondo al tema, porque no hay ninguna ley que impida, en caso de un delito en flagrancia, la acción de la autoridad. A ver, primero pongamos lo que dijo Clara Brugada. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempre, que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM. ¿Se equivoca, primo, o tiene razón? Se equivoca, no existe un reglamento como tal que impide el ingreso de la fuerza pública a Ciudad Universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene sus estatutos y diferentes reglamentos que norman su autogobierno, así Exacto, se llama. Eso es la autonomía. Esa es la autonomía. El autogobierno tiene que ver con el manejo de sus recursos, la toma de sus decisiones, y dentro de la estructura burocrática que tiene la UNAM, también tiene el manejo de su seguridad interna a través de los diferentes cuerpos, ¿no? Que no son cuerpos policíacos, son cuerpos de seguridad civiles que norman lo que tiene que pasar. No están armados, ellos vigilan lo que pasa. Existe una relación tácita con las autoridades federales y también con las autoridades locales que me parece que en esto hay que irnos a la historia. Yo creo que tenemos que irnos a 1968 con la ocupación de la universidad, del campus universitario por parte del ejército y todo el término de represión que cuando se manejaba que autonomía no era extraterritorialidad. Y efectivamente. Ese fue el argumento del gobierno de Díaz Ordaz, el presidente de la República de entonces, para intervenir en la universidad. Lo cual fue rechazado. Lo cual fue rechazado. Sin embargo, políticamente, para los gobiernos de todos los colores que han dominado tanto a nivel federal como la administración de la Ciudad de México, eso termina como un tema vedado. Las autoridades no han querido entrar a la UNAM precisamente con este argumento de no violentar la autonomía y tampoco caer en temas de represión. Sí, pero aquí hay un tono de política, correcto, de política interna, sí, del gobierno de la 4T, que es aquí prohibido prohibir, no vamos a reprimir, y haber entrado a detener a los vándalos, que no es la primera vez que actúan públicamente, haberlos detenido, te hace sospechar de que esos vándalos están de acuerdo ideológicamente con el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque también viene el tema de la gentrificación, de la cual vamos a hablar mañana, en donde ¿cuál es la solución? ¿Congelar las rentas? No sé, no queda claro
¿Cuál es el asunto? Efectivamente, tenemos el antecedente de lo que ocurrió hace un par de semanas, ¿no? En la primera marcha contra la gentrificación, en donde tampoco intervino la autoridad para evitar el destrozo Porque está a del favor inmueble. de la gentrificación. Está en contra de la gentrificación. Hace unos días, Clara Brugada, Eso dicen. hay que decirlo, bueno, Eso dicen. la gentrificación es la expulsión de un grupo de personas, claro. pues en base a la entrada de Pero el capital gobierno está a un favor lugar. de defender. Está a favor de Yo defender creo que- a los que habitan una casa X, ¿no? Y están en contra de que el dueño de la construcción a la cual rentan, les suba la renta. Entonces están defendiendo políticamente. Ahí estamos en contra tuyo. Hay un tema que me parece que tiene que aclarar el gobierno de la Ciudad de México. Dentro de los 14 puntos que presentó Clara Brugada para atender el fenómeno de la gentrificación, no quedan claros varios puntos. El Porque 3, le por ejemplo. porque le conviene confundir. El 3, por ejemplo, y me parece que es muy pertinente que la autoridad responda. Fortalecer la regulación de las rentas de vivienda de ocupaciones de corta estancia, que es decir, los Airbnb, estas viviendas que se ocupan como hoteles, ¿no? En base a un acuerdo entre particulares. Pero el otro presentará una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles, además de un índice de precios de alquiler razonables en zonas de tensión inmobiliaria. Entonces, ¿qué quiere? ¿Congelar las rentas? ¿Qué significa ¿Y qué controlar va- las rentas? y en qué va a congelarlas, pasar? poner un tope de rentas. Bueno, pues ya ocurrió en México. En la Sin colonia duda. Roma, por ejemplo, es en un el, ce- ejemplo. en el centro histórico. Claro, el dueño ¿no? de la propiedad que rentaba a un inquilino determinado con la renta congelada porque no se la podía aumentar. Estamos hablando de la época de Ruiz Cortines. Sí, empezó en la década de los 40 y así se mantuvo hasta antes. los 80s o 90s. Bueno, y tú hasta como los 90s. propietario le vas a invertir a tu propiedad. Si no te puedes aumentar la renta, no la inviertes. Entonces empezaron a caer a pedazos. Fue un fracaso. Así fue, ¿Qué es lo que busca Clara Brugada ahora? ¿Hacer lo mismo? así fue. Es lo que O- tenemos que cuestionar. Y ahora dice, bueno, la salida es que construyan vivienda digna. ¿En dónde? En donde se construye la vivienda digna. También hay otro fenómeno que está sobre la mesa, que es el de la especulación. Personas que tienen edificios completos, que están diseñados, que ellos decían, vamos a rentar o tienen 30 viviendas. El fin de semana salió el testimonio de un funcionario de la Ciudad de México que decía, oye, es que hay personas que tienen 20, 30 edificios que se supone que son habitacionales y en realidad son especulativos. ¿Por qué? Pues porque simplemente sirven para actuar y ponerlos ponerlos a la renta, Bueno, a estas rentas pero, estoy de acuerdo. de corto plazo, Estoy y de acuerdo eso contigo. modifica Sí, pero el mercado, ¿no? No nos desviemos. Una pregunta, primo. Sí. ¿Por qué no detuvieron a los vándalos que estaban a 10 metros de la avenida Es Insurgentes, que eso es lo interesante. donde ya no hay autonomía universitaria, si es que tuviera razón? ¿A quién tenemos? Tenemos a César Gavioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a quien le agradezco muchísimo unos minutos para hacerle un par de preguntas. César, un saludo muy cordial, como siempre, con afecto. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Primitivo? Hola, César. Pues no van a ser dos preguntas, va a ser un buen debate porque estoy escuchando muchas imprecisiones en el programa, Pepe Primitivo, que pues necesito aclarar porque si no se queda la audiencia con información errónea. Si me Por permites, entonces, supuesto. César, déjanos hacer una pausa muy breve, unos anuncios, Sale. y regresamos contigo. Le entramos al debate, por supuesto. Le claro que entramos sí. al debate. Muy bien. Estamos enlazados y me da mucho gusto saludarlo con César Gavioto, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México. César, ahora sí, le entramos y te saludamos con gran afecto y con mucho gusto. Muchas gracias, Pepe. Gracias por el espacio y por la aclaración. ¿En qué no estás Primero, de acuerdo? De toda la bola de cosas que dijimos, ¿en qué no estás de acuerdo? de varias bolas de cosas que dijeron. Primero, A ver, ¿por Primitivo qué se- no detuvieron a esos vándalos? Bueno, Primitivo se equivoca rotundamente en su cuéntenos. apreciación. No puede entrar la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las instalaciones, a ninguna instalación de la UNAM, si no es por justamente petición de las autoridades de la UNAM. Nosotros no patrullamos las instalaciones de la UNAM, nosotros no atendemos temas de manifestaciones en la UNAM.
nada de eso se puede, porque sí es parte de la autonomía universitaria. Ahora, Y no me crean a mí. Mañana o al rato entrevisten al abogado general de la UNAM, a cualquier autoridad de la UNAM, y les va a confirmar lo que estoy diciendo. No puede, y lo digo categóricamente, no puede entrar la policía, y no es una decisión del gobierno de la ciudad. Aunque No se esté puede entrar. cometiendo un delito en flagrancia. No, hasta que para eso tiene policía al Ay, se interior. están matando a alguien. ¿No pueden entrar los policías de México? Por Dios. No podemos, pues no podemos. oye, César, lo que yo No digo podemos. y lo que buscamos realmente Solo también cuando haya una consultamos a algunos petición juristas. expresa por la UNAM. Ahora, ¿en Acuérdense aquella toma de muchos meses de lo del CGH, hasta que pidió el rector de la UNAM que entrara la policía, se recuperaron esas instalaciones, pero hasta que pidió el rector de Oye, la UNAM. nada más tengo una duda. Entonces, ¿Lo pidió no se puede. Sí. ¿Lo pidió el rector o hubo una orden judicial? Yo consulté a Everardo Moreno, por ejemplo, y dijo, Bueno, hubo sí, una sí. orden judicial y el rector no tuvo que ver en Bueno, eso. si hay una orden judicial, bueno, también se tiene que atender y una la orden otra- judicial y el otro- o una petición de la autoridad universitaria. O sea, no patrullamos, la policía de la ciudad no patrulla acuerdo. ninguna A instalación ver, de la pero UNAM, no estoy de acuerdo. patrulla al interior de Permíteme. CEU. Te quiero preguntar, César Cabrioto, ¿sabían ustedes que habría esta marcha? Estamos de acuerdo con Clara Brugada, fue una marcha Y- pacífica. Y la cuidamos. Y la- Y sí, la cuidamos pero todo el sabían- tiempo. pero Ahí están sabían- sus propias imágenes, cómo está la policía, todo insurgentes, cuidando la marcha para que no hubiera desmanes, y no hubo desmanes. Entonces les vieron la Y la cara, UNAM porque se les sabía colaron que se les colaron los encapuchados. ¿Y esos de dónde salen? ¿Quién los mandó? Bueno, pues eso es parte de lo que se está investigando, porque además son grupos que no les interesa que se discuta sobre la gentrificación, no les interesa que se discutan sobre los derechos de todos los ciudadanos cuando hacen una marcha. No, a ellos lo que les interesa es llegar a rayar, a pintar, a hacer destrozos, no a hacer planteamientos para una mejor sociedad. Eso está claro, Pero que esto es lo que viene, quieren César, estos grupos. Perdón la interrupción. Esto viene desde hace años. El día M8, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, aparecen los encapuchados, destrozan medio paseo de la Reforma. Nada tiene que ver con la manifestación legítima de las mujeres por sus derechos y por el respeto. Nada tiene que ver. Aparecen los encapuchados. Cuando hay otra manifestación ciudadana de cualquier uno, aparecen los encapuchados. ¿Que no hay inteligencia en el gobierno federal y en el gobierno de la ciudad para saber, averiguar ya en tanto tiempo de dónde salen estos pinches encapuchados? Sí, sí hay inteligencia al respecto. De hecho, estamos esperando que la propia UNAM presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República, y nosotros colaboraremos con la Fiscalía General de la República para dar con los responsables de los hechos de ayer. Eso sí, por supuesto que eso sí vamos a trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la República y con las autoridades de la UNAM una vez que presenten las propias denuncias. Pero, pues, mira, ¿quién históricamente está en contra de la cultura? ¿Quién quema libros? Pues son los fascistas, son los que no les gusta la cultura, los que no les gusta la educación, los que no les gustan los libros, los museos. Porque oí también otro tema que sí quiero objetar al comentario inicial antes de que yo entrara, que ahí se dijo, algunos de ustedes dos, que eran grupos cercanos a nosotros. No, nada que ver. Yo lo dije. Pues Pepe. Lo sospecho. Bueno, pues pésima sospecha, porque no tenemos nada que ver con esos grupos. Pero ¿por qué? Lo digo contundentemente para que no quede en el aire que nosotros no nos deslindamos de actividades como esas. Mira, curiosamente... Pero ¿por qué no nos detuvieron cuando hicieron su zafarracho, su vandalismo? ¿Por qué en Insurgentes, que ya no es territorio autónomo, concediéndote lo que aclaraste y te lo agradezco, ¿por qué no nos detuvieron en Insurgentes después de haber visto todo lo que hicieron? Es un delito, es un daño en propiedad ajena en todo caso. ¿Por qué les acatearon a detenerlos? No, si te das cuenta, vienen con
no se les ve la cara a la mayoría de ellos y se quedan ahí hasta muy noche en las instalaciones de la UNAM y ya salen separados, no creas que salen en bloque justamente para ello. Pero vamos a dar con los responsables. Vamos a dar con los responsables y se van a empezar a girar citatorios una vez que, insisto, la UNAM presente la denuncia ante la Fiscalía. Mira, vuelvo a insistir, nosotros cuidamos la marcha. Mientras estuvo en las calles de la ciudad, los contuvimos. Querían cerrar, taponearnos ahí Sí. la caseta por la entrada de miles y miles de autos que regresan de Cuernavaca o de Acapulco, de esas zonas. No lo permitimos. Cuidamos toda la marcha, no afectaron ningún restaurante, no afectaron ningún negocio y justamente hasta que entraron a la zona autónoma de la UNAM fue cuando hicieron estos desmanes, pero no vamos a cejar en la investigación, ayudar a la Fiscalía a la investigación. Como ves, mira, tienen todos tapada la cara, porque pues, la gente que no tiene nada que ocultar, pues es una gente que da la cara, que abiertamente plantea sus temas, y la gente que ya se tapa la cara, pues es porque no quiere hacer algo en bien de la sociedad, sino en contra de la sociedad. ¿Van a actuar entonces ustedes en investigación para determinar grados de culpabilidad en la comisión de un delito que es daño en propiedad ajena contra quien resulte responsable, estos encapuchados de negro, anarquistas que golpearon y dañaron las instalaciones universitarias, no solamente con la quema de libros, que es valiosísimo, es simbólico, sino el daño a los cristales de este museo? César Cravioto, finalmente preguntarte de las rentas congeladas. A ver, ¿qué va a pasar con este asunto de la gentrificación? Porque es un tema en donde yo digo que está mezclada la ideología de la 4T. También lo digo claramente porque hay una confusión, Pepe, con todo el respeto y cariño que te tengo. No va a haber rentas congeladas en la Ciudad de México. Lo digo categóricamente para que no se genere ese rumor. Lo que hay es un código civil ya vigente en la ciudad que dice claramente que no pueden aumentarse las rentas más allá de la inflación del año anterior. O sea que, Pepe, si yo te rento a ti, si yo soy tu casero y te rento en 10,000 pesos y al año siguiente te quiero rentar en 15,000 pesos, no puedo, no podría, porque el Código Civil dice que solo se puede aumentar lo que aumentó la inflación. Y tú como inquilino puedes acudir justamente al gobierno a decir: oigan, mi casero se está pasando de listo, César Cravioto, que es mi casero, puedes llegar tú, Pepe Cárdenas, y decir: César Cravioto se quiere pasar de listo. Y eso no es afectar a los dueños de las viviendas, eso es que se respete la norma, lo mismo que con los que rentan a través de aplicaciones. Sí se puede seguir rentando a través de aplicaciones, pero también ya hay una ley vigente en la ciudad que dice que solo pueden rentarse hasta la mitad del año, o sea, hasta 183 días al año. Alguien que renta a través de aplicaciones lo puede hacer, sí, pero no más de 183 días al año, porque si no se generan distorsiones en las comunidades, en las colonias, en los pueblos, en los barrios, y ya todo es para quien temporalmente anda por la ciudad. Bienvenido a la gente que viene a trabajar 6 meses y que lo puede hacer por estas vías, rentar, pero no queremos que ya haya zonas en la ciudad que solo puedan estar personas que lo hagan de manera temporal y que una familia que quiere tener una renta estable por X años no lo pueda hacer porque ya no hay espacios. Entonces necesitamos equilibrios porque esta ciudad se está desequilibrando en términos de comunidad. ¿Cuál es la respuesta? En pocas palabras, en un concepto rápido, César Cravioto, ¿cuál es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México a aquellas personas que se sienten desplazadas por la gentrificación, es decir, por la llegada de gente con mayor poder adquisitivo a ciertas zonas? Esto muy benéfico para los caseros, desde luego, pero que es perjudicial para quienes estaban acostumbrados a vivir ahí. La respuesta es construcción de más vivienda. Sí. Pero ¿dónde la van a construir? Bueno, hay muchas casas que se pueden
construir ahí edificios que ya están en malas condiciones, algunos terrenos ociosos. El gobierno de la ciudad tiene 9,000 millones de pesos para construir vivienda social, tanto en venta como en renta. Y obviamente no solo en la Roma, en la Condesa, sino en otras zonas de la Ciudad de México. Pero esto de la gentrificación está afectando mucho a la ciudad, en muchos sentidos, porque la gente hace su vida en ciertas colonias, sus abuelos vivieron ahí, sus padres vivieron ahí, ellos ya no pueden vivir ahí por esos altos costos de la vivienda. Entonces necesitamos construir vivienda social. Quien siga quien pueda económicamente seguir pagando departamentos de 8 o 10 millones de pesos, bienvenido, no hay problema. Quien pueda pagar rentas de 30, 40 mil pesos, está bien, pero hay gente que no lo puede pagar, que necesitamos intervenir con recursos públicos del gobierno de la ciudad, que insisto, 9,000 millones de pesos hay este año para ello, para equilibrar y no tengamos zonas en la ciudad que se vuelvan viviendas de ese orden prohibitivas. hacen falta? Entiendo que algo así como 250,000 y no hay recursos para tal cifra. Nosotros vamos a construir en 6 años 200,000 viviendas, tanto para venta como para renta. Y para eso duplicamos el presupuesto. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México el año pasado tenía menos de 5,000 millones. Este año tiene 9,000 millones. Claro que estamos interviniendo y claro que vamos a modificar estos esquemas que solo estaban beneficiando a unos cuantos. En lo que sí coincido con Primitivo es cuando habla de que sí hay grupos que están construyendo, que no les interesa ni vender ni comprar. Lo único que les interesa es especular con el suelo. Y especular con el suelo de una ciudad como la Ciudad de México nos afecta a todos. Bueno. Sí, estamos enlazados, seguimos enlazados. Perdón, sí. nos Ya afecta te puse todo. de cabeza. Ok, ya me pusiste bien. Me andas jugando chueco, Pepe. No, hombre, ¿Qué pasó? ¿cómo crees? Soy incapaz. Si no Para me la otra, conoces. oye, para la otra me invitas ahí Esa ahí es me tu invitas casa. con ustedes para que no puedas hacer esas cosas de ¿Sabes? ponerme de cabeza. ¿Sabes qué? El tiempo ya sabes que es criminal. Sí, yo sé. No perdona, Pero amigos y sí es un enemigos. gran tema. Sí Ajá. es un gran tema y hay toda una política pública que está planteando la jefa de gobierno, Clara Brugada, para volver a equilibrar las zonas que necesitan tener, insisto, un equilibrio, simplemente un equilibrio. Ni todos los extranjeros en una colonia, ni puras cafeterías y restaurantes, que siga habiendo las tintorerías tradicionales, las peluquerías tradicionales, que pueda haber familias en una colonia y que también pueda haber extranjeros que de manera provisional estén en la ciudad. Equilibrio, y si logramos ese equilibrio vamos a tener una ciudad como la que tenemos, que nos guste César. a todos y que todos nos queramos vivir aquí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy Un reconocidos abrazo. contigo, César. Hablando Vale. se entiende la gente. ¿Estás de acuerdo? Así es, como siempre. Que estés muy Abrazote, bien. Pepe. Gracias a Primitivo Sale, Olvera bye. también por Gracias, haber colaborado en este esfuerzo de aclarar e informar. Por favor, para eso estamos. Vamos a una pausa. Continúa con José Cárdenas Informa.